completo. Prejuveniles pueden subir a su clase en la parte de arriba y ya van a estar listos para así, amor, ahorita no. Para recibirles. Muy bien, pues bienvenidos todos. Estamos súper contentos. Si vienes por primera vez o si ya tienes algunos domingos viniendo, te felicito. Que sigas estando aquí, sigas estando dispuesto a saber qué es lo que Dios tiene para tu vida. Muy bien. Ahí está. Job, capítulo número 1, versículos del 13 al 22. Y vamos a leer un poco del libro de Job. Y ¿sabes algo? Hay algunos datos interesantes acerca de este libro. El primero de ellos es que no se reconoce a un autor oficial como la mayoría de los libros en la Biblia. Aunque sucede lo mismo con el libro de Hebreos, teólogos y personas que han compilado la palabra de Dios no pudieron llegar a un acuerdo común acerca de quién lo había escrito. La tradición judía, los judíos en Israel, reconocen al autor de este libro, a Moisés, pero hay otros que dicen que es Salomón por la forma en la que está escrita, muy similar al libro de Eclesiastés. El nombre de Job proviene de la raíz hebrea que se utiliza para la palabra perseguido. También el libro de Job arroja varios datos científicos que no fueron descubiertos sino hasta cientos de años después por la astronomía, la medicina y la biología. Hay algunos versículos, algunas palabras en las cuales Job, por ejemplo, habla acerca del ciclo del agua. Y no fue hasta cientos de años después que la ciencia llegó a esta conclusión. También por ahí hay un pasaje en la Biblia donde Job dice que la tierra está sostenida sobre la nada, y hasta muchos años después la ciencia llega a esta conclusión. También Job habla un poquito acerca de cómo está formado el cuerpo del ser humano, las capas de piel que tiene y todo esto. Y es un libro asombroso, está dividido en algunas partes. Ahorita probablemente te mencione algunas de ellas. Ahora, las acciones que vamos a leer en los versículos a continuación son consecuencia de un diálogo entre Dios y Satanás. Satanás llega con el Señor y le dice: mira, la razón por la cual Job es como es, un hombre temeroso, un hombre lleno de amor por ti, un hombre lleno de honra, es porque su vida está en perfecto orden. Pero en cuanto su vida se empiece a desmoronar o empiecen a sucederle cosas malas, seguramente Job va a dejar de ser quien es. Y Dios defiende a Job. Dios le dice: no, estás equivocado. Y entonces Satanás le propone, ¿verdad? A Dios: déjame tocarlo, déjame probarlo, para que veas cómo no estás en lo correcto. Y Dios, ¿verdad?, le permite que en 2 ocasiones Satanás toque o interceda en la vida de Job. Y en la primera ocasión le dice: mira, lo puedes hacer, solamente no le toques a él físicamente. Y en la segunda ocasión Dios le dice a Job: solamente no le quites la vida. Y vamos a ver la primera prueba de Job en el capítulo número 1, versículos 13 al 22. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Versículo 16. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselos. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con la noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4
acostados. De la casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselos. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó y no culpó a Dios. Vamos ahora a ver la segunda prueba. Esta es más corta, sin embargo creo que fue la más dolorosa. Job 2, versículos del 7 al 10. Job 2, versículo del 7 al 10. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas que vienen de la mano de Dios? ¿Solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. He titulado a este mensaje Sufrimiento inesperado. Sufrimiento inesperado. Acompáñame a orar unos segundos. Señor, gracias por esta hermosa iglesia en la que estamos aquí reunidos. Gracias por la vida de cada persona. Oro en el nombre de Jesús para que el día de hoy sea un día de salvación, restauración y sanidad en la vida de todos los que estamos en este lugar, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El sábado 7 de octubre del 2023, el grupo terrorista Hamás atacó de forma inesperada Israel. A pesar de que el conflicto entre este grupo terrorista, el grupo terrorista palestino, e Israel ya existía, el sábado pasado, no este, sino hace 2 sábados, se reactivó de forma muy violenta. Al 13 de octubre, que fue cuando estaba terminando de escribir este mensaje, la cifra de muertos sobrepasaba las 3,000 personas. Las cifras de muertos oficiales, aunque siempre las oficiales quedan muy por debajo. Esto sin contar el número de heridos que rebasaba ya muy fácilmente el número de 10,000, entre ellos niños, niñas, bebés, personas enfermas y todo esto, ¿no? Ahora, muchos de los titulares el sábado por la tarde anunciaban este golpe como un ataque sorpresa, un ataque que Israel no esperaba que sucediera en esas fechas por 2 razones. La primera, la mayor parte de la nación de Israel tiene un amplio respeto por el Shabbat, el día de descanso. Y segundo, ellos ese mismo sábado venían terminando una de las festividades más importantes para Israel, que es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos recuerda al pueblo de Israel cuando Dios los llamó a habitar en el desierto después de haber salido de Egipto en casas de campaña. Entonces, algunos sociólogos incluso creen que la importancia de esta fiesta de los tabernáculos es muy similar a lo que para nosotros representa la Navidad, el nacimiento de Cristo. Entonces, es por esta razón que el pueblo de Israel no imaginaba que recibirían este ataque en estas fechas tan precisas y significativas. Y puedo imaginar que ese sábado la vida de muchos de forma inesperada cambió, dio un giro rotundo a causa del sufrimiento. Y sabes algo, sin lugar a dudas, y aunque el panorama pudiera parecer muy desalentador, el sufrimiento es y será parte de nuestras vidas. Quizás si tú tienes poco tiempo viniendo o es la primera vez que vienes, quizás no esperabas escuchar esto, ¿verdad? Que alguien desde un micrófono en una iglesia te dijera que el sufrimiento es parte de nuestras vidas, pero esto es real.
Sin embargo, el Señor nos brinda esperanza ante cada situación adversa a la cual nos enfrentamos. El Señor nos brinda esperanza. En Apocalipsis 21:4 dice que una vez que partamos de este mundo para con el Señor, entonces habitaremos en la eternidad con Él y todo sufrimiento y todo dolor desaparecerá. Y ¿sabes algo? Tenemos que estar bien conscientes de alguna forma poner los pies sobre la tierra y reconocer esta verdad, que el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Esto nos ayuda a tener expectativas correctas y en el lugar correcto, primeramente acerca de quién es Dios, pero en segundo lugar acerca de la vida en la que vivimos. Yo creo que cuando reconocemos esta verdad, de que el sufrimiento es parte de nuestra vida, nos podemos preparar para cuando el sufrimiento llegue y toque la puerta de nuestros corazones, pero también para saber qué hacer si estamos en un momento de sufrimiento. Ahora, creo sin lugar a dudas que el sufrimiento puede venir de dos formas a tu vida o a mi vida. La primera es el sufrimiento anticipado. A muchos de nosotros nos ha tocado despedirnos de a poco de familiares que quizá entraron por una enfermedad terminal. Quizá te tocó estar cerca de tu abuelo, de tu mamá o de tu papá o de alguien cercano para ti. Y esta persona de a poco su salud se le iba deteriorando. Sabías que tarde que temprano esta persona iba a partir a la presencia de Dios y de a poco como que ese sufrimiento que se avecinaba y estaba ahí, ¿no? Tarde que temprano se va a llegar, quizá sean meses, semanas, días, pero tarde que temprano ahí está. Como que el sufrimiento se anuncia y esto te da oportunidad para irte preparando, para tener conversaciones acerca de lo que va a suceder en el futuro cuando esa persona ya no esté. Ahora, a pesar de que el sufrimiento es anunciado en algunas ocasiones, esto no le resta dolor. Hay personas que creen que no duele tanto como el sufrimiento inesperado, que es el siguiente del cual te voy a hablar. Muchas veces, aunque el sufrimiento sea anunciado, una vez que ves que la persona ya no está contigo, aunque hubiera estado en una cama de hospital y ya no está presente, te duele y sufres. Y por otro lado está el sufrimiento inesperado. Al igual que Job, esta clase de sufrimiento llega sin avisar, sin razón aparente y nos toma por sorpresa. Esta clase de sufrimiento puede desestabilizar a cualquiera y sin un acompañamiento preciso de Dios en la vida de las personas puede marcarnos por completo. Ahora, quiero hablarte acerca de las raíces del sufrimiento. Antes de que tú y yo vayamos y sepamos qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, quiero que tú y yo entendamos de manera precisa de dónde viene el sufrimiento, por qué sufrimos. Y bueno, hay 4 raíces. La primera es el sufrimiento a causa del pecado, o el sufrimiento que está enraizado en el pecado. Números 12:10 al 12 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La razón por la cual María estaba llena de esta enfermedad de lepra es porque habían murmurado ella y Aarón en contra de Moisés. Y ¿sabes algo? La práctica deliberada del pecado y la falta de arrepentimiento puede llevarnos a atravesar por largas temporadas de sufrimiento en nuestras vidas. Y tú tienes que ser muy sincero contigo mismo si estás atravesando por una temporada de sufrimiento. Te voy a hablar de 4 raíces, pero si tú reconoces que estás sufriendo a causa de que has pecado deliberadamente, bueno, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, nos da la solución más inmediata y la decisión más acertada que podemos tomar
Si estamos atravesando por una temporada de sufrimiento a causa de la práctica pecaminosa que hemos decidido llevar de manera deliberada y voluntaria. Versículo 14 de 2 de Crónicas capítulo 7. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si tú reconoces que hay sufrimiento en tu vida a causa de que has pecado deliberadamente, 2 de Crónicas capítulo número 7 versículo 14 es algo que tienes que hacer de manera inmediata. Y si tú quieres saber cómo puedes librarte del pecado, bueno, escucha el mensaje de la semana pasada. Y suscríbete y dale clic a la campanita en YouTube. La práctica del pecado es la primera raíz. Pero también otra raíz, ¿verdad?, del sufrimiento en nuestras vidas es la disciplina. La disciplina. Hebreos capítulo número 12, versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Hace como unos 6 meses, un poquito más quizá, pero a mí una de las cosas que me ha sorprendido de Lucas es que desde muy pequeño nosotros comenzamos a ver su temperamento, a ver las cosas que le gustaban, las cosas que no le gustaban, y él es un niño muy expresivo, demasiado expresivo. Y en una ocasión estábamos en Vips, estábamos teniendo unas consejerías, y de pronto Lucas empezó a hacer un berrinche, pero súper berrinche, ¿verdad? De esos que dices, ¡ay, si ese fuera mi niño!, ¿verdad? Y entonces no dejaba de hacerlo. Y Sai y yo hemos decidido algunas cosas que vamos a hacer, ¿no? O sea, antes de llegar a disciplinarlo, y es primeramente hablarle directo a los ojos y hablarle serio. Pero yo creo que esa vez estaba riendo de nosotros porque no le importaba lo que estábamos diciéndole. Lo cargué, ¿verdad? Iba ahí todo envueltillo ahí de 6 meses, seguía llorando y se movía como gusano, ¿verdad? Y lo metí al baño de hombres. Entonces recuerdo que ya en el baño lo cargué, ¿verdad? Y lo puse frente a mí y lo estaba viendo y le empecé a hablar con un tono de voz más arriba, ¿verdad? Y entonces yo vi cómo él se me quedó viendo y de a poco empezó a hacer puchero. Y salimos de ahí, ¿verdad? Lo único que le dije: hijo, no es correcto lo que estás haciendo. A Sai ya le había dado 2, 3 ahí zapes, el Lucas, ¿verdad? Le dije: no es correcto lo que estás haciendo con tu mamá. Siempre le decimos, las manos son para acariciar. Bueno, todo eso, ¿no? Entonces salimos de ahí y nos sorprendió mucho que una vez que yo lo metí al baño y hablé con él y lo dejé, él dejó de comportarse de esa forma. Ahora, una de las cosas que a mí más me ha costado, sobre todo a los ojos de las personas que nos ven y nos conocen, es justamente disciplinarlo de forma correcta. Ahora, hay quien pudiera pensar que lo podemos hacer mal o que lo estamos haciendo bien, pero déjame decirte algo, y los que estamos aquí, que somos papás, se van a identificar conmigo. Disciplinar muchas veces no es lo más cómodo para un padre, o sea, no es la tarea más cómoda que pueda llevar para con sus hijos. O sea, a lo mejor si como hijo tú dices, ay, mi papá es un sangrón, ¿verdad? Y se pasa. Créeme que para nosotros como papás tampoco es cómodo disciplinar. Y ¿sabes algo? Esto me remonta a este versículo de Hebreos. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y si por una razón yo disciplino a Lucas, es porque yo quiero que la mejor versión, la más cercana a lo que Dios pensó de él cuando estaba engendrando la vida en el vientre de Sai, yo quiero que esa mejor versión
se cumpla en la vida de Lucas y por eso lo disciplino cuando tengo que disciplinarlo. Y lo mismo sucede con nosotros. El Señor desea que tú y yo produzcamos o nos parezcamos a la versión más cercana que Él soñó desde que tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre. Y por esas razones muchas veces el Señor nos disciplina. En algunas ocasiones el Señor nos quita o nos aleja de cosas que están produciendo en nosotros algo muy distinto a lo que Él desea para ti y para mí. He platicado con muchas personas que nos dicen, pastor, es que reconocemos que a causa de nuestros malos manejos de las finanzas, el Señor nos empezó a retirar oportunidades. ¿Y cómo te sientes? Pues mal. Me siento muy mal porque estoy pasando por una temporada de sufrimiento. Pero cuando estas personas logran entender el propósito que trae consigo la disciplina, dicen, pero hemos decidido esperar. Hace tiempo una pareja fuera de Agape Oriente nos decía, estaban pidiendo un Uber, ¿verdad? Y les damos ride. No, ya viene el Uber. Y oigan, ¿ustedes no tienen carro? Sí, pastor, sí teníamos carro. Pero el Señor no lo quitó y lo hizo con una razón suficiente. Yo no sé por qué lo haría, pero ellos reconocían que el Señor les había retirado esa herramienta, pero a mí me encantó la cara de esta mujer tan segura, pero sabemos que una vez que el Señor cumpla su propósito, Él nos lo va a regresar. Y sabes, la disciplina de Dios puede traer sufrimiento, sin embargo, el fruto que producirá en nosotros será extraordinario. Yo quiero hacerte un llamado. Si tú estás sufriendo a causa de la disciplina del Señor, no intentes salir de ahí por tus propias fuerzas. Esta mujer pudo haber dicho, pues Dios me lo quitó, pero yo voy a ir a la caja popular a que me den un crédito para sacar otro carro para que se le quite a Dios. Aleluya, ¿verdad? Y porque a veces intentamos salir. Y ¿sabes algo? Ahorita que estamos estudiando esto, se me viene a la mente que muchas veces la disciplina de Dios ocupa que tú y yo nos quebrantemos, que tú y yo aceptemos lo que hemos hecho mal, que tú y yo reconozcamos nuestro pecado y que dejemos que Él sea el que nos saca de ese lugar y no nosotros salir por la fuerza. La disciplina de nuestro Dios requiere de nuestro quebranto para producir el propósito que Dios desea en nuestras vidas. Pero otra de las raíces, ¿verdad?, que hay en el sufrimiento es el fortalecimiento de nuestro carácter. Segunda de Corintios 12, versículo de 9 al 10. Voy a iniciar desde el 8. En 3 ocasiones distintas, está hablando el apóstol Pablo, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y Pablo continúa diciendo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo le había puesto por nombre a su sufrimiento aguijón en la carne. Así lo menciona en la Biblia. Algunos teólogos creen que el aguijón en la carne era una enfermedad que él tenía y a la cual le había suplicado a Dios que se la quitara, pero Dios esas 3 veces dijo que no, que se bastara de su gracia porque su poder se perfeccionaba en la debilidad. Hay algunos otros teólogos, John MacArthur habla de esto, dice que probablemente pudo haber sido una persona que trataba de obstaculizar su trabajo evangelístico y cada que Pablo llegaba a un lugar, esta persona, la cual se cree que probablemente estaba endemoniada, llegaba y entonces impedía, ¿verdad?, que Pablo pudiera llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, lo clave de esto es cuando el Señor le habla acerca de que es importante que Pablo se baste en la gracia, que Pablo diga, no me hace falta otra cosa más que tu gracia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y sabes algo? Creo firmemente que la gracia de Dios en medio del sufrimiento
nos brinda el amor, la presencia y el poder de Dios que nos ayudará a soportar. Así es que si tú estás atravesando por una temporada de sufrimiento, pídele al Señor que provea la gracia de Dios que Él necesita. La gracia de Dios nos brinda el amor, la presencia y el poder de Dios. Ahora, esas son las 3 primeras raíces, falta una. Y esta cuarta raíz es muy interesante porque creo que es la raíz del sufrimiento de Job. Si tú lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que inicia con la conversación entre Dios y Satanás. Después, gran parte del libro se dedica a poder contarnos lo que Job y sus amigos platicaban. Pero al final, en los últimos capítulos, viene esa conversación de restitución de Dios hacia Job y todo lo que había perdido. Y tienen pláticas muy interesantes al final de esto. Al final, el capítulo número 42, si no me equivoco, Dios le restituye y todo lo que él había perdido se lo regresa al doble. Y puedes encontrar muchas cosas interesantes, pero algo que tú no vas a encontrar en esas conversaciones entre Dios y Job es a Dios mencionándole la plática que tuvo con Satanás que desató la ola de sufrimiento sobre la vida de Job. Dios nunca le revela a Job la causa precisa y exacta del por qué Job sufrió tanto. Tú y yo como lectores de la Biblia lo podemos imaginar. No, pues es que mira, Job tenía que confiar más y por eso le pasó lo que le pasó. Es más, el mismo Job pudo haber tenido una vaga idea del por qué le sucedió lo que sucedió, pero a ciencia cierta, él nunca supo de la plática que Dios y Satanás tuvieron. Por eso, creo que la cuarta raíz de sufrimiento en nuestras vidas es un misterio divino. Muchas veces tú y yo no vamos a saber por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Nos vamos a imaginar. Job estaba bien convencido de que él era un hombre justo. Lee los primeros capítulos y dice, yo soy un hombre justo, pero sus amigos le empezaron a tirar con todo y conforme avanza el libro, Job dice, no, pues creo que no soy tan justo, ¿verdad? Pero no, o sea, Job no estaba sufriendo a causa de un pecado, Job no estaba sufriendo a causa de desobediencia, era un propósito divino el que Dios tenía sobre la vida de Job, pero Job nunca supo. Muchas veces tú y yo, insisto, vamos a atravesar por circunstancias en las cuales no tengan ni pies ni cabeza. Y esto quiero que traiga descanso sobre tu vida, porque quizá tú estás atravesando por una circunstancia de dolor que no tiene que ver ni siquiera con la disciplina, ni siquiera con la práctica del pecado. A lo mejor eres un hombre y una mujer fuerte en carácter y te está pasando algo que no comprendes por qué está sucediendo. A Job le pasó lo mismo. Es un misterio divino esa cuarta raíz. Quiero leerte por último. No es cierto, no te lo voy a leer. Solamente si estás apuntando en el capítulo 1 de Job, versículo del 1 al 5, aparece una descripción precisa de la vida de Job. Dice que era un hombre espiritualmente maduro, que era padre de muchos hijos, que era dueño de muchos rebaños, que era un hombre rico e influyente y un sacerdote para su familia. Sin embargo, si tú sigues la lectura, te vas a dar cuenta que solo bastaron unos cuantos versículos para que el sufrimiento llegara de forma inesperada, y a partir del versículo 13, todo empieza a desmoronarse en la vida de Job. Quiero compartirte tres estrategias, 3 acciones que te pueden ayudar a afrontar el sufrimiento inesperado. Quizá hace poco escuchaste de una enfermedad que no sabías que estaba en ti. Quizá hace poco, sin verlo llegar, tu familia comenzó a desmoronarse, entraste en una crisis financiera, lo perdiste todo y de la noche a la mañana, últimamente las extorsiones están a todo lo que dan y nos ha tocado conocer a personas que son extorsionadas y que les es quitada gran parte de su patrimonio, y quiero compartirte esas 3 cosas que te pueden ayudar a afrontar el sufrimiento inesperado. La primera, no escondas tus sentimientos. No escondas tus sentimientos.
4 mensajeros llegaron con Job. Y la Biblia dice que cuando el último terminó de hablar, Job rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza y se inclinó para adorar al Señor. Lo primero que hizo Job tiene que ver con una circunstancia que describe luto en la vida de las personas del Antiguo Testamento. Y algo que a mí me parece muy interesante es que Job no se apartó a un lugar para hacerlo a solas. La Biblia dice que en ese momento Job se levantó y rasgó sus vestidos. O sea, en cuanto acabó de hablar el último mensajero, Job se levantó y entró en un luto inmediato. Y sabes algo, el día de hoy quiero recordarte que no podemos pasar por alto nuestros sentimientos. Dios te dotó de cada uno de esos sentimientos y esconderlos puede producir un daño mucho más severo en nuestras vidas. Hay personas que viven diferentes lutos de forma muy cercana y no se detienen a experimentar la sanidad de parte de Dios en cada uno de esos lutos y después se dan cuenta que están cargando con ansiedad y depresión excesiva y dicen, si tan solo me hubiera dado el tiempo de detener mi vida y llorar por lo que tenía que llorar y no acumular tantos lutos, entonces quizá esto no estaría sucediendo conmigo. Y el día de hoy quiero animarte a algo. No escondas tus sentimientos. Y este mensaje es especial y este punto es especial y quiero hacer hincapié en el liderazgo de esta iglesia. Si tú lideras una célula, si tú lideras un ministerio, también eres propenso a atravesar por un momento de sufrimiento en tus vidas. Pero no intentes hacerte el fuerte. No intentes creer que tú no puedes sufrir porque quizá estás liderando a un montón de gente y que tú no tienes la capacidad o no tienes la oportunidad de flaquear. Absolutamente todos. El mismo Jesús en el huerto del Getsemaní estuvo dolido y quebrantado por los minutos que le esperaban más adelante. Y sabes algo, no solo Job no escondió sus sentimientos, sino que también los habló. Job capítulo número 6, versículo 2. Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, versículo 3, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Versículo 5. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? Una de las mejores formas de mostrar nuestros sentimientos es expresándolos con las personas correctas. Si estás atravesando por un momento de sufrimiento, pídele al Señor que te muestre a quién puedes ir. A veces como esposos, hombres, podemos ser muy necios y muy duros y lo único que nuestras esposas quieren es escuchar consuelo de nuestra parte, pero en cuanto ellas nos están contando lo que están sintiendo, nosotros queremos solucionarles la vida de manera inmediata y lo único que nuestras esposas quieren es un abrazo y es que escuchemos lo que está sucediendo. Así es que no escondas tus sentimientos. Si estás atravesando por un momento, una temporada de dolor inesperada en tu vida, no escondas tus sentimientos, habla de ellos. El segundo punto me encanta. No inviertas tu tiempo buscando el por qué, sino el para qué. Oseas 2:14. Dice, pero luego volveré a conquistarla. Está profetizando sobre Israel. La llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. ¿Sabes algo? Al atravesar por una temporada de sufrimiento inesperado y a pesar de que Dios no tiene problemas con que le preguntemos las razones, debemos de buscar más intensamente el para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué has permitido, para qué has permitido que llegue hasta este momento de mi vida? Insisto, tú y yo podemos pasar como Job
40 capítulos de la Biblia tratando de encontrar el por qué, pero probablemente nunca lo encontremos. Sin embargo, cuando tú y yo estamos en medio de una temporada de sufrimiento inesperado y le preguntamos para qué al Señor, Él nos dotará de ánimo y de fuerza para permanecer hasta que aquello que Él espera de nosotros se cumpla, entonces sea una realidad. No sé cuántos han tenido la oportunidad de hablar con un asesor financiero, ¿verdad? Nosotros tenemos uno en casa, Rodo, y Rodo siempre nos insiste, oye, su fondo de ahorro, y nos ha sacado gráficas y cotizaciones y te dicen, mira, si ahorras durante tantos años esta cantidad, vas a tener 10 millones de pesos al final. Y antes de escuchar la palabra 10 millones de pesos, dices, ay, es que estar dando 3,000 pesos al mes, un decir, no, durante 10 años es mucho, es un decir. Pero cuando escuchas lo que puedes recibir si ahorras fielmente mes con mes, entonces todo cambia. Y tienes esperanza y dices, bueno, quizá me puedo esforzar para que eso suceda. Lo mismo sucede cuando estamos en una temporada de sufrimiento y conocemos el para qué. Cuando Dios te dice, te he puesto aquí, estás en esta temporada de dolor para que esto suceda, entonces el Señor te provee de una fuerza extraordinaria, de un gozo que te hará soportar ese momento hasta el día en el cual Cristo Jesús cumpla lo que Él desea hacer en ti. Así es que no inviertas tus fuerzas buscando el por qué, sino el para qué. Y por último, muy sencillo, pero creo que es demasiado importante que confiemos en Dios. El Salmo 18, versículo 30, dice así: El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Y Él es escudo para todos los que buscan su protección. ¿Cuántos creen que el camino de Dios es perfecto? Es perfectísimo. ¿Y sabes algo? Si creemos que los caminos de Dios son perfectos, entonces debemos esforzarnos en confiar que lo que hace y permite que no suceda también es perfecto. Hay autopistas en algunos lugares del mundo donde no existe un límite de velocidad. Y estas autopistas están tan bien diseñadas para que no tengan un límite de velocidad, que si tuvieran un límite de velocidad, entonces habría diversos accidentes, ¿no? Pero yo creo que para recorrer y disfrutar de estas carreteras, hay algunas en Alemania que no tienen límite de velocidad, necesitas tener un buen coche. Porque si no vas arriba de un buen coche, difícilmente tendrás la capacidad de recorrer esa carretera que no tiene límite de velocidad. Si tú y yo creemos que los caminos de Dios son perfectos, entonces a la par tenemos que reconocer que lo que Él hace y permite que no suceda también es perfecto, porque no podemos recorrer sus caminos a menos de que tengamos esta convicción sobre nuestras vidas. Ponte de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que pase. Queremos orar por ti.